Un gusto saludarte nuevamente desde los laboratorios de SSH Bolivia, nuestra jaula de Faraday y Pimedia Televisión. Uno de los componentes electrónicos más antiguos es sin duda el relé. Relé en español, relay en inglés. Este dispositivo todavía se está utilizando hoy en día, tanto aplicaciones en electricidad, electrónica e informática. Te mostraré un compendio de este dispositivo junto con una aplicación para que tú puedas realizarla en casa. ¿Me acompañas? En el siglo XIX, alrededor de 1830, empiezan a haber los primeros ferrocarriles de madera. Las primeras líneas de ferrocarril de madera, y obviamente el tren también era de madera. Los pequeños trencitos donde viajaba bastante gente, había bastante afluencia de gente que viajaba en estos trenes en esa época. Y eran estos impulsados por caballos. La primera tecnología, obviamente, la fuerza del caballo como tal, ¿no? Y de lugar a lugar, obviamente, el movimiento de un lugar a otro lugar, hacía que el caballo, pues, en el intermedio de ese viaje se canse. Por tanto, se tenía que parar en ciertos lugares para que el caballo pueda descansar, pero esto era una pérdida de tiempo total, hasta que a alguien se le ocurrió de que se podía relevar al caballo. Es decir, se colocaban otros caballos en todo el trayecto, en lugares donde se iba a descansar, se sacaba el caballo cansado, se relevaba por otro y obviamente se continuaba el viaje, y así por supuesto no se perdía ese tiempo de descanso que había, ¿verdad? Entonces, la palabra viene justamente de ahí, el nombre de este dispositivo viene justamente de ahí. Relevar. Es una palabra, el relay viene de una palabra francesa asumida por los norteamericanos. En realidad significa reemplazar en francés. Y obviamente lo que hace el dispositivo que te voy a presentar es justamente reemplazar, conmutar. Te reemplaza un estado a otro, te conmuta un estado a otro. Es por eso que se asumió ese nombre para este dispositivo. Hans Christian Ørsted había encontrado la relación entre la corriente y el magnetismo. Eso lo vamos a ver en otros videos en la jaula de Faraday. Lo que hizo fue colocar un cable, ponerle voltaje, generar una corriente en ese cable, y obviamente al generar esa corriente en ese cable se genera alrededor un campo magnético, como sabemos por teoría. Este campo magnético es pequeño, sin embargo se puede hacer mediciones ahora, por ejemplo, con tu celular, y tú puedes hacer la prueba. ¿Sí? Los celulares tienen aplicaciones y tienen sensores de campos magnéticos. Entonces, lo que hizo Ørsted en la época fue mover la aguja de una brújula. ¿Sí? Con ese cable movió la brújula. Entonces ya encontró que la relación entre la corriente, cuando se generaba una corriente por un conductor, obviamente se generaba un campo magnético y la brújula se movía. Esto interesó muchísimo a científicos, ingenieros de la época, que por supuesto se interesaron en este fenómeno de la relación magnetismo-corriente eléctrica. Entre ellos estaba Ampere, estaba Michael Faraday, y por supuesto estaba también Schreger, este profesor alemán que lo que quería era amplificar el magnetismo de este cable de Ørsted, ¿verdad? Entonces, lo que hizo este profesor fue alargar el cable y ver si se amplificaba el magnetismo como tal. Por supuesto, el experimento no funcionó, y lo que hizo fue después colocar entre dos parantes, colocar el cable y moverlo alrededor, ¿no es cierto? Como estás viendo en pantalla, es decir, los dos cables. Hizo una especie de bobina, una de las primeras bobinas históricas, colocándolas así para ver si el campo magnético aumentaba. En realidad el campo magnético no aumentó, lo que hizo que a este experimento le llamó el multiplicador galvánico. Uno de los que criticó mucho esto fue Barlow, otro gran científico de la época también. Sin embargo, a la par de estos fenómenos que no funcionaron, entre comillas, apareció otro profesor, William Sturgeon. Esta vez este señor era inglés,
que lo que hizo fue espectacular. Hizo que el bobinado, o sea, el alambre de Ørsted, lo rotó alrededor de un núcleo. ¿Sí? De un núcleo. Realizó lo impensable. Hizo los primeros núcleos magnéticos, cosa de que el flujo aumentara. Por supuesto, aumentó el flujo magnético y el campo magnético por defecto. Entonces, ahí están en pantallas los primeros experimentos realizados por este grandioso científico, que por supuesto fue inicio de la gran era de los transformadores y de todo lo que se relaciona con inductores y bobinas. ¿Qué es lo que pasa? Al tener ya un alambre enrollado, se generó mayor flujo magnético, mayor campo magnético, y se puede atraer, sacar, relevar, conmutar un estado. Cuando se conecta un voltaje, te cambia de estado, ¿sí? Se saca el voltaje, te vuelve a tu estado. Entonces cambias de estado, relevas, conmutas. Y eso es el principio fundamental de lo que es un relé en la actualidad. Entonces, a la par también aparecieron las grandes mentes prácticas. Yo les llamo así a esos grandes genios que utilizan la teoría para realizar la práctica, ¿no? Los kinestésicos. Dentro de ellos está, por supuesto, Samuel Morse con su famosísimo telégrafo. Te voy a dejar aquí algunas fotografías, andalas viendo. Y también está, por supuesto, el gran genio de la época, Thomas Alva Edison, que también aquí te dejo una foto de la patente que presentó sobre el telégrafo en la época. Vas a ver ahora algunas fotos al respecto históricas sobre estos primeros dispositivos relés que por supuesto se utilizaron para hacer la primera comunicación alámbrica de la historia. El sistema se compone de una armadura movible, como estás viendo, un resorte, ¿no? Los contactos del switch y obviamente la bobina como tal. Entonces ahí tenemos el circuito abierto. Este es un circuito normalmente abierto. Ese es el control donde vamos a cerrar el switch para alimentar solamente la bobina. Alimentamos la bobina y obviamente el circuito se cierra para que el foco se prenda. Entonces ahí está. ¿Vieron? Se cierra y el foco se prende. ¿Verdad? Este es un circuito, repito, normalmente abierto. ¿Listo? También tenemos su par, que sería un circuito normalmente cerrado, o sea que es un circuito que está cerrado y hay que más bien abrirlo. Es este esquema que estás viendo acá. Este es un circuito normalmente cerrado, o sea el foco está funcionando y al accionar la bobina, es decir, al generar el campo magnético, abres el circuito y el foco deja de funcionar. Las armaduras es una parte muy importante de los relés. Te estoy mostrando una imagen donde podemos ver cómo se mueve el tipo de armadura en estos tipos de relés que estás viendo, desde la A minúscula hasta la K minúscula. Si tú te enfocas en el número 3, fíjate, el número 3 es la armadura móvil, obviamente la que cambia de estado debido al magnetismo, la que cierra o abre. En los diferentes tipos de relés es muy interesante, ¿no? En el C, por ejemplo, es de arriba a abajo, ¿no? Y también tenemos en el D, que es muy interesante, y en el F. Bueno, ahí están los diferentes tipos. Hay también circular, en el caso de la letra I minúscula. Ves que la armadura se mueve en forma circular también, ¿verdad? Como también en la J, ¿sí? Y también tenemos movimientos horizontales o verticales, en el caso de la letra K, por ejemplo, donde la armadura se mueve en forma horizontal. Entra y sale. ¿Ok? Entonces tenemos todos estos tipos de movimientos de armaduras en los relés. El punto 2 serían obviamente los núcleos de los que te estaba hablando hace rato. El núcleo serían los números 2 y el 1 sería pues la bobina en sí, ¿sí? En esta figura donde te muestro todo esto. Algo muy importante en los relés es por supuesto los contactos, ¿sí? Si estamos haciendo contacto entre dos placas, estos contactos de qué tipo deberían ser. Y aquí te muestro una imagen justamente de los contactos. En la parte superior hay un contacto plano, ¿sí? En la parte inferior tenemos dos. Uno está en forma de triángulo, es solo una punta que va a hacer contacto, y también una circular. Esto dependerá mucho de para qué se está utilizando el tipo de dispositivo, el relé, para dónde lo vamos a utilizar. Toma en cuenta que en los diseños de los fabricantes se ve mucho el tema de la corriente que va a soportar, la potencia,
por supuesto también la presión. Nosotros sabemos que la presión, en física hemos llevado eso, sabemos que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Por tanto, si nosotros tenemos un área menor, sabemos que la presión aumenta. Entonces, si mi presión aumenta, puedo generar, por ejemplo, que mis placas se queden pegadas, ¿no es cierto?, por un exceso tal vez de corriente o de presión. Entonces, puedo generar eso y obviamente es algo que no se quiere. Entonces, tiene que hacer un análisis al respecto de esto que se va de acuerdo a lo que se quiera realizar con el dispositivo. Okay. Tenemos también aquí tenemos, por ejemplo, de qué materiales están hechos estos contactos. Está de plata, puede ser plata cadmio, a veces plata níquel o aleación plata cobre o plata estaño. ¿Okay? El contacto como tal tiene obviamente las superficies de los contactos no son del todo lisas, es como estás viendo acá, ¿sí? Son agrietadas, por supuesto, y eso tiene todo un análisis también. Los fabricantes lo realizan con dinamómetros. Ahora ya hay dinamómetros digitales. El dinamómetro en mi país se llama, la conocemos como romanilla o romana. Sí, es un dispositivo que te puede medir pesos, ¿no? Con el dinamómetro puedes encontrar las variaciones de cuánto de presión se está ejerciendo en las superficies. Como te decía, por ejemplo, la imagen del medio que estás viendo acá es una superficie que ya se ha pegado, ¿no? Ha creado un istmo, se ha pegado, y obviamente es porque ha habido mucha presión de acuerdo por el área que se tiene. Cuando tú tienes dos contactos, estos contactos a la larga con el uso se van moviendo o se desplazan, como en el caso inferior de la imagen que estás viendo, o se desplazan hacia arriba o hacia abajo, o en todo caso se salen de su eje central, forman un ángulo, ¿no? Forman un ángulo, y eso es lo que no se quiere, ¿no? Entonces, obviamente existen fallas con los relés. Tú puedes desarmar un relé, puedes hacer en caso de un istmo, por ejemplo, cuando está pegado, puedes cortar y limar la base, o puedes de repente tratar de acomodar un poco mejor el ángulo. Obviamente la sugerencia es cambiar el relé. Sin embargo, si es de emergencia, pues puedes optar por estos temas para que de mantenimiento, para que, digamos, tú puedas seguir en funcionamiento hasta que te puedan traer un relé para poder cambiar. Cuando tú insertas corriente alterna a un dispositivo, a un relé, generas una fluctuación. Debido a la corriente alterna generas una fluctuación en el flujo magnético. Entonces, miren esa fluctuación, el flujo que está con las rayas al medio, el flujo varía porque le estás metiendo una corriente alterna, ¿sí? Entonces, a veces no se quiere que ese flujo exista. Obviamente la corriente alterna dependerá mucho de la frecuencia, pero a 50 Hz de repente el flujo es un poco perjudicial para ciertos tipos de trabajo. Entonces, la mayoría de los relés siempre vienen para trabajar, digamos, con corriente directa. Más que todo en electrónica, ¿no? Pero en electricidad sí existen dispositivos de corriente alterna. Pero obviamente la variación más interesante surge por ejemplo, por el flujo. Otra vez volvemos a la tabla y aquí vemos, por ejemplo, que dependiendo de los fabricantes de relés, pues tenemos potencias en corriente alterna, volt ampere, por supuesto. Eso es el triángulo de potencias que está en otro video, te sugiero que lo veas. Y tenemos para corriente directa en watts, ¿no? 150 watts, 192 watts. En corriente alterna tienes volt ampere, que es 2000 volt ampere hasta 3000 volt ampere, y al lado tienes las corrientes y los voltajes que te generan esas potencias, ¿sí? Otro aspecto muy interesante a tocar es que también cuando haces el contacto de los de estos conectores, también te genera un transitorio, ¿sí? Ahí está, miren. Entonces, esto ya lo hemos estudiado en teoría. Cuando existe un choque, por ejemplo, un cambio o una variación, entonces te genera ese, ¿no?, transitorio pequeñito. Si tenemos un relé, como en el caso de la figura, es un relé con varias láminas, ¿no es cierto? Eso quiere decir que con un solo contacto, por ejemplo, en este caso, con un solo contacto, estás cerrando varios circuitos. Entonces son varias láminas las que se cierran a la vez.
Eso quiere decir que este relé va a tener varias patitas, bastantes patitas para conectar unas con otras. Entonces, esto pasa en electrónica industrial, por ejemplo, que los relés, al tener varias patas, necesitan de un zócalo. ¿Okay? Necesitan de un zócalo para poderse conectar. Por ejemplo, ¿qué pasa con este tipo de relés? Miren, ahí tienen diferentes tipos de patitas, ¿no es cierto? Hay varias patitas, que justamente debido a las diferentes láminas que tienen. Entonces, para eso se necesitan zócalos. ¿No? Aquí se pueden conectar, por ejemplo, bien, estos relés se conectan en unos zócalos negros. Las bases son unos zócalos negros donde se conecta todo el relé como tal. ¿Okay? Entonces, esto es para justamente poder hacer que los relés estén más cómodos, ¿no? Estén más cómodos y se puedan cambiar fácilmente en el momento de que tenga algún problema. Obviamente tú colocas el zócalo, colocas el relé, si el relé se daña, simplemente cambias el relé, el zócalo ya no lo mueves. Entonces el zócalo se suelda y el relé ya no. Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos la imagen de los diferentes zócalos que se utilizan para relés. Tanto relés para bobinas circulares, como tal, relés circulares como para relés planos. Entonces estos zócalos son muy interesantes, importantes para poder ser utilizados, ¿sí? Finalmente, pues así se colocarán los zócalos, miren, en los diferentes tipos de relés, y luego se sacarán cables ya por los conectores de abajo, ¿verdad? Entonces así simplemente cambias el relé de una u otra manera. Estos relés se pueden, estos zócalos se pueden conectar directamente ahora a unas láminas largas, ¿sí? Donde tú ya puedes ordenar los relés como quieras, puedes ordenar por numeración según tu necesidad y obviamente colocas relé tras relé, ¿no? en tus láminas como tal. ¿Okay? Entonces esto es muy interesante para poner orden. Incluso hay gabinetes donde tú puedes colocar tu regleta y finalmente colocas pues tus zócalos y los relés, ¿no? Así tal y como se ordena datos, ¿no es cierto? Que utilizas las regletas para que puedas conectar tus RJ45, de igual forma tienes regletas para poder conectar tus zócalos y encima los relés. ¿Okay? Entonces más o menos quedaría así, de esta manera. Dentro de los tipos de relés que te puedo mostrar, tenemos este que estás viendo en pantalla, que se acciona este relé por el cambio de dirección de la corriente. O sea, la corriente, si cambia la dirección de la corriente, entonces el relé se acciona, ¿okay? Y hace obviamente lo que tú desees, ¿no es cierto? Pasa a otro estado. Entonces puedes buscar más información en internet para ver de qué se trata. Este relé es muy interesante. Te voy a colocar los nombres en pantalla para que los vayas buscando, ¿okay? Este otro relé es un relé de sobrecorriente. Cuando por supuesto excedes la corriente, entonces este relé se acciona, ¿sí? Tenemos otro relé. Este relé es el anunciador. Es un relé anunciador porque te avisa o se acciona cuando tienes problemas con puestas a tierra, ¿sí? Cuando tienes problemas en tierra, entonces este relé se acciona. Tenemos otro tipo de relé. Este es un relé auxiliar. Este relé, como su nombre indica, es secundario a un relé principal. Es decir, que este relé coadyuva de alguna manera a un relé principal antes del proceso final, ¿sí? Entonces es un relé auxiliar. ¿Okay? Veamos este tipo de relé. Es un relé bimetálico. ¿Okay? Es un relé bimetálico. Ustedes conocen los térmicos, que normalmente les dicen térmicos a los disyuntores, que son de este tipo, que ya los conocen por demás, que están en todos los domicilios. Son relés bimetálicos. ¿Por qué? Porque llevan dentro una placa bimetálica. Sí, la lámina bimetálica es una lámina con dos metales. Cuando tú empiezas a calentar esta placa, cuando empieza a calentar por el tema de la corriente y la temperatura, el consumo de corriente te hace perder energía en forma de calor. Entonces la lámina bimetálica se calienta. Y como tiene dos metales a los dos lados, hace este movimiento o el otro, dependiendo cuál metal es pues más flexible al calor dado. ¿Okay? Eso hemos visto en física. Sí, eso en física se puede ver. Hay algunos videos al respecto.
Entonces, en la jaula de Faraday también hay un video al respecto de las láminas bimetálicas, ¿no? Hablando un poco de calor o temperatura. Entonces, hace este movimiento y obviamente se activa o se desactiva, ¿sí? Cuando se activa este elemento, pues deja de funcionar hasta que tú vuelvas a subir la palanca, ¿verdad?, del térmico. Entonces tiene una lámina bimetálica dentro. Entonces se llama relé bimetálico. ¿Ok? Tenemos otro tipo de relé que te voy a mostrar. Este es un relé de cristal, ¿no? Estos relés, como tú puedes ver, son súper pequeñitos. Funcionan con los cristales, ¿sí? Para los osciladores, por ejemplo. Tú puedes encontrar en osciladores, obviamente vas a encontrar osciladores a cristal, que es lo más perfecto en osciladores. Y por supuesto vas a encontrar este tipo de relés al lado de estos cristales para su trabajo. Ok, otro relé que podemos ver es el de balance de corriente. Este relé de balance de corriente compara dos corrientes, una corriente con otra, y obviamente hace el balance y según eso se activa. Okay, vamos a ver qué otros relés tenemos por aquí. Este es un relé, es un sensor de corriente, ¿sí? Es un relé de sensor de corriente. Es un sensor de corriente en sí, ¿por qué? Porque tú pasas el cable por el medio de esta bobina. Esa parte circular que tú estás viendo ahorita es una bobina, obviamente. Si tú metes por el medio un cable y obviamente circula una corriente por ese cable, obviamente vas a poder hacer mediciones de esa corriente, ¿no es cierto? Por comparación de campos magnéticos. Entonces el relé va a pasar a otro estado y te va a avisar si hay corriente o no hay corriente, o de repente te puede decir, te puede hasta medir cuánto de corriente tiene, y eso existe en el mercado. Este es el dashboard relay, es decir, es un relé que es un híbrido muy interesante, también relacionado con física. Tiene ahí dentro de su tambor, que tú puedes ver, es un sistema hidráulico. También a veces hay un sistema neumático. Hay un sistema, en este caso es un sistema hidráulico. Si hay un líquido adentro, que una vez que el relé se acciona, pues este líquido va subiendo y hace la conmutación. ¿Ok? Entonces es un sistema hidráulico que tiene adentro para hacer la conmutación. Es un relé dashboard, ¿sí? Ok. Veamos qué más tenemos. Un relé diferencial, que obviamente es una balanza de voltajes, potencias y corrientes. ¿Sí? Es un relé diferencial que un poco más dado al lado ya mercado profesional, donde hace balance justamente de voltajes y corrientes. Veamos qué otro tipo de relés tenemos. Vamos a ir un poco más rápido por el tema de tiempo. Este es un relé de distancia. Depende este relé de la distancia entre la impedancia medida y dónde está ubicado el relé. ¿Ok? Entonces va a conmutar dependiendo de la impedancia medida y la distancia que se encuentra el relé. Ese es su parámetro para que pueda actuar. ¿Ok? Vamos a ver qué otro tipo de relé tenemos. Dry read relay, ¿sí? Este tipo de relé, como ves, es un relé muy herméticamente cerrado. ¿Sí? Está herméticamente cerrado y adentro tiene únicamente aire, ¿sí? O puede tener, digamos, algún otro gas. ¿Ok? Entonces estos tipos de relés son muy precisos a la hora de trabajar. Entonces están herméticamente cerrados. ¿Sí? Es un dry read relay. Veamos qué otros relés más tenemos para mostrarte. Enclosed relay. Este es un relé, como puedes ver, cerrado también herméticamente, ¿sí? A este relé no le entra polvo, no le entra agua. Es un relé que además tiene solamente los cables hacia afuera para poder ser conectado. ¿Okay? Entonces este es el relé más hermético en el mercado. Sí, se puede utilizar para diferentes tipos de trabajo. ¿Okay? Veamos qué tenemos ahora. Tenemos un relé que nosotros lo hemos visto ya en otro video de la jaula de Faraday, en un video de electromagnetismo. Se llama el cohesor.
en física se le da el nombre de cohesor, pero este es un relé en el mercado, que es algo similar. Este relé se activa, se cierra o se abre dependiendo de un pulso electromagnético. Tú generas un pulso electromagnético y este relé se cierra o se abre, ¿ok? En física el cohesor, y nosotros lo estamos conociendo con el nombre que ves en pantallas a este relé, Ferrite, ¿sí? Tenemos otro tipo de relé que es el flasher relé. Este flasher relé está viniendo últimamente, es de rápida conmutación, ¿sí? Y por supuesto este relé, una vez que conmuta, ya no pasa a otro estado, o sea, se queda en ese estado final hasta que tú vayas y tengas que sacar toda la energía. Se utiliza con GPS para automóviles, están llegando bastante estos relés para utilizarlos con GPS. Tú metes un GPS a un automóvil y este GPS tiene la opción, además de ser una alarma para el auto. ¿Qué es lo que pasa? Instalas el GPS en el automóvil y instalas este relé justamente para cortar el acceso a la gasolina, por ejemplo. Entonces te roban tu auto y tú de tu teléfono le das la orden que pare. Entonces el sistema de GPS le da la orden al relé que cambie de estado. Le dice para, entonces quita el suministro y el auto se para. Entonces ya no hay nada que hacer ahí. O sea, y es violento, ¿no? Para el coche, entonces el auto queda frenado y por supuesto tienes que entrar al auto, desprogramar el GPS para poder realizar el cambio de estado. ¿Okay? Entonces estos relés están llegando mucho con GPS para automóviles y con alarmas para automóviles, obviamente. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué otro relé tenemos por acá. Este es el relé de campo. Es un relé muy sensible a los campos magnéticos. Estos relés se utilizan en lugares donde se tiene que tener una sensibilidad al campo magnético del trabajo. O sea, en un lugar donde necesites saber si existe campos magnéticos que te van a obstruir cierto trabajo que te estás haciendo o cierta investigación. Entonces estos relés conmutan de un estado a otro dependiendo del campo magnético que se encuentra a su alrededor. Es muy interesante los field relés, ¿sí? Vamos a ver otro relé. Este relé es el relé de frecuencia. Obviamente, como su nombre indica, varía con la frecuencia de entrada que le estás metiendo, ¿no? Va a variar obviamente de la señal sinusoidal. Relé de escala hermética. Estos relés, como notas, tienen varias patitas. Ya habíamos visto más adelante que hay relés con varias patas, ¿verdad? Y que por supuesto utilizan zócalos. Tienen diferentes laminillas y están herméticamente cerrados. Normalmente son metálicos, ¿sí? Ok, veamos qué otros relés más tenemos. Este relé funciona con pulsos, ¿sí? Es impulse relay. Impulse relay. Este relé funciona con pulsos unos y ceros. Dependiendo para qué lo quieras utilizar, este relé te va a poder trabajar con los unos, llamémosle así, con el pulso positivo o con el pulso negativo. De repente te puedes discriminar los negativos y solo trabajar con los positivos. Es un relé que trabaja con pulsos, en otras palabras, ¿sí? Veamos qué otros relés más tenemos. Dependiente e independiente del tiempo, ¿no? Los relés dependientes del tiempo los puedes programar en tiempo, los puedes independizar del tiempo también, y por supuesto se programa este relé para que lo puedas utilizar con el tiempo. A ver, otro tipo de relé. Este es un relé integrador. Normalmente estos relés los vas a encontrar en automóviles japoneses. Si no me equivoco, en la marca Toyota hay bastante. Y también funcionan con pulsos, ¿sí? Pueden funcionar con el pulso positivo, con el pulso negativo, dependiendo para qué se utilice. En electrónica de automóviles tú puedes averiguar un poco más al respecto. Ok, tenemos también los relés de instrumentación. Estos relés llamados galvanómetros, cuando Ørsted, te contaba en la historia, movió la aguja, lo que se crea en realidad no es un multiplicador galvanómetro, sino un medidor de corriente, ¿no? O sea, la aguja va a tener cierto flexionamiento, se va a flexionar hasta a cierto lugar dependiendo de cuánta corriente hay, y eso es lo que hace prácticamente un galvanómetro. Entonces este tipo de relés, que son galvanómetros, funcionan también pues con corriente, se activa y desactiva, moverá la aguja dependiendo de cuánta corriente hay. Normalmente los amperímetros se siguen utilizando porque hay
el amperaje es bastante alto, ¿no? Entonces utiliza todavía galvanómetros. Los búmetros que se utilizan en audio se utilizaban hasta hace unos 5 años atrás, pero ahora ya se está cambiando todo a la parte digital. Sin embargo, todavía vemos en el mercado algunos galvanómetros que nos pueden servir para hacer algunas mediciones. Ok, pasemos. Ok, tenemos otro tipo de relé, son las latch, ¿sí? Las cerraduras magnéticas. Hemos visto estos relés, o vemos normalmente en las puertas magnéticas, lo que llamamos chapas magnéticas o chapas eléctricas, ¿sí? Están este tipo de relés, ¿no? Que cierran, abren, el movimiento es horizontal y obviamente te cierra o te abre una chapa. ¿Ok? También tenemos los mecánicos. Aquí tengo también un relé mecánico, ¿sí? Está el magnético que hemos visto ahora, todo el mecánico también. Aquí está también, misma función, abre y cierra, ¿sí? Tenemos los lookout relay, que tiene una relación entre ellos, ¿sí? Es un circuito relacionado, un relé va a depender del otro y obviamente puede servirte para diferentes tipos de proyectos que puedas realizar. ¿Ok? Veamos qué más tenemos. Tenemos relés de sobrecorriente. Obviamente si pasa la corriente te puede pasar de estado. Sobrevoltaje también. Son diferentes, ¿sí? También tenemos los relés polarizados, ¿sí? Que son muy similares. Es decir, cambias la polaridad, ¿no es cierto? Más, menos, menos, más. Entonces el relé conmuta. ¿Ok? Es muy similar. Ok, te voy a mostrar creo que es el último relé que tengo. Es el relé, el thermal relé o el relé térmico, que es un poco distinto al relé que habíamos visto bimetálico, ¿no? La diferencia es que este relé, una vez que pasa a un estado, puede volver a su otro estado una vez que se enfríe la barra bimetálica. También usa una barra bimetálica. Cuando se activa la barra bimetálica, se activa el relé, cambia de estado, pero se empieza a enfriar y vuelve a su estado normal, es decir, vuelve al estado anterior. ¿Okay? Cosa que no pasa, por ejemplo, con los térmicos o con los disyuntores, que una vez que se activa, pasa a un estado y se queda ahí. ¿Lista? Esa es la diferencia entre los relés. Ok, entonces vamos a ver enseguida un circuito con un relé para ver la aplicación que podemos darle a los relés.